Gracias, Padre Jorge, y aprovecho para agradecer al Padre Jorge y al equipo de aquí de Valencia por toda la organización, la acogida que han hecho, pues para poder aprovechar y disfrutar, ¿no?, estos días de convivencia en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Yo quería proponeros que como título de esta charla pudiera ser Jesús manso y humilde de corazón, haz a mi familia semejante a la tuya. Quiero hacer una charla breve y luego hacer un taller en el que nos dividamos en 3 grupos y podamos como aterrizar también toda esta riqueza de meditaciones y de ideas que nos han transmitido, ver un poco cómo lo podemos nosotros luego llevar a nuestra familia, ¿no? Pocas veces Jesús se pone como ejemplo de las virtudes. Una de ellas, yo creo que la más conocida y evidente, es durante la última cena, cuando con sus discípulos nos da el mandato de la caridad, justo después de haberle lavado los pies a cada uno de ellos, y dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Y la otra, que el Papa León XIII calificó como la lección más importante de nuestro Salvador, cuando nos dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Ya hemos reflexionado un poco, pero ¿cuál sería el contexto de esta enseñanza? ¿Qué significado puede tener? Y sobre todo, ¿cómo la podemos llevar a la práctica en nuestra propia vida, en la dinámica de nuestra vida familiar, ¿no? De hecho, cuando entregamos la imagen entronizada del Sagrado Corazón de Jesús, dice: venga tu reino. Yo pienso que podría ser cómo hacemos que venga el reino de Cristo a nuestras familias, a todas esas familias donde entronizamos el Sagrado Corazón de Jesús, y que nos hagamos semejantes al corazón de Cristo. Nos había ayudado a reflexionar el padre Wagner sobre el texto de Ezequiel, la provocación que nos hace en el capítulo 36, del 26 al 28, y nos propone convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que yo di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Cuando yo por primera vez vi esta piedra en forma casi de corazón y un poco rota, dije: la voy a hacer mía. Y os quiero proponer algo, que después de esta charla y de este taller que vamos a hacer, hoy en la misa, junto con las ofrendas, llevemos este corazón de piedra, para que el Señor nos ayude a que el corazón de piedra, que puede ser un poco duro, justiciero, egoísta, herido, el Señor sea el que lo transforme en un corazón de carne, manso, humilde, generoso, rendido, sanado. La humildad a veces es una virtud un poco difícil de pillar. De hecho, dice San Agustín que es algo muy extraño, porque en el momento en que creemos tenerla, ya la hemos perdido, ¿no? Es como ese que dice: nadie me gana a mí en virtudes y menos en humildad, ¿no? Pero al mismo tiempo, todos los grandes maestros de la espiritualidad y de la vida de oración insisten en que se trata de una virtud fundamental, porque es la que está en los fundamentos, en el fundamento de la vida espiritual, de cualquier avance en la oración. Incluso la grande mística española, ¿no?, Santa Teresa, cuando dice esa famosa frase: la humildad es la verdad, después, en el texto de la vida, en el número 12.2, dice: como este edificio todo va fundado en la humildad,
mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud, y si no, va perdido todo. O sea, que de nada nos sirve pensar en las 7 moradas del castillo interior, en las cumbres de llegar al monte Carmelo que escribe, ¿no?, San Juan de la Cruz, o al ático del edificio de la vida espiritual, si no empezamos por los cimientos, por la humildad. Y por eso es tan importante esta virtud. Hay un teólogo y filósofo catalán, todavía vivo, contemporáneo, Francesc Torralba, que escribió este libro, Humildad. Lo publicó en el 2021 y explica en sus primeros capítulos cómo la humildad, primero, no es un complejo de inferioridad, ni es sumisión, ni pusilanimidad. Dice en la página 12, no consiste en evadirse de uno mismo y en fugarse del yo, olvidarse o anonadarse, sino que significa pensar menos de uno mismo, que no es lo mismo, dice, que pensar menos en uno mismo. O sea, como quitarse un poco esa importancia y no creerte más que otros, ¿no? Y en ese mismo año, Pablo Dors, que a lo mejor también habéis escuchado alguna vez de él, es nieto de Eugenio Dors, este famoso ensayista, ha escrito esta novela histórica, El olvido de sí, de un santo contemporáneo que es San Charles de Foucauld. El Papa Francisco lo acaba de canonizar el 15 de mayo del 2022. Y con el título Olvido de sí, narra pues su atribulada y sobrecogedora historia, ¿no? Era un aristócrata francés convertido al cristianismo gracias a la fe y devoción que vio en el Islam, en los adoradores de Alá, ¿no? Y después se convirtió en un ermitaño enamorado del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, una de las oraciones más preciosas que hay del Sagrado Corazón de Jesús hacia nosotros, seguramente la habéis escuchado o leído alguna vez, la escribió él como algo que le transmitió Jesús, ¿no? Que dice, no esperes a tener un corazón perfecto, tal como eres, ámame. En el último encuentro que tuvimos del Sagrado Corazón, yo usé esa oración durante la hora eucarística, si no luego la podemos compartir en el enlace. Y después, de hecho, las 2 grandes columnas vertebrales de su espiritualidad, de Charles de Foucauld, fueron la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la adoración al Santísimo Sacramento. Orar, decía él, no es solamente pedir y agradecer el don recibido, sino también mirar el corazón de Jesús traspasado de bondad, a aquel que es fuente primordial del amor, el modelo único, como le gustaba llamarle a él, el modelo único. Y después de una juventud pues bastante disipada, muy superficial, ¿no?, este vizconde se alistó al ejército francés en las colonias africanas, venía de una familia militar y quedó fascinado por el desierto del Sahara. Más adelante se dio de baja en el ejército porque lo fuerte no era para él la constancia, y dedicó parte de su juventud a hacer la primera expedición documentada de un europeo por Marruecos. Como además era buen dibujante, elaboró unos mapas que publicó la Sociedad Geográfica de Francia y por los cuales le condecoró con una medalla de oro. Cuando más tarde él se convierte, al regresar a París, y tiene su conversión, la narra muy bonita en la parroquia de San Agustín, ahí en París, él mismo reconoció cuánto daño le hizo la fama y el orgullo que él tenía, porque pensaba que según iba caminando por París todos hablaban de él y ya se sentía como, se sentía la última Coca-Cola del refrigerador, ¿no? Y dice, me sentía tan lleno de mí mismo que tomé la decisión de imitar a Jesucristo bajo el carisma del ocultamiento, del olvido de mí mismo. Él escribe en la página 86 de este libro, el éxito deforma nuestra visión de la realidad y desde luego la apreciación de nosotros mismos. Prefiero los últimos puestos a los primeros, la vida oculta a la pública y la humillación al encubrimiento.
Por eso a los 32 años, ya después de que se ha convertido, decide hacerse monje en el convento más pobre y retirado que encontró. Se fue a la trapa de Akbés, en Siria, en ese tiempo era Siria, hoy es Turquía, y allí permaneció 7 años. Pero le pareció incluso poco exigente esa vida, ¿no? Quería más exigencia, y entonces se fue a Nazaret, buscando una vida lo más austera y oculta posible, para asemejarse a nuestro Señor. Allí estuvo 3 años haciendo de recadero y de sacristán para una comunidad de monjas clarisas de clausura, hasta que se hacía tan famosa su presencia, que ya acudían en tropel la gente a buscarle, y entonces dijo, no, yo me tengo que ir de aquí, y se fue otra vez al Sahara. Para entonces fue ordenado sacerdote, porque antes no había sido ordenado sacerdote, y asignado a Tamanrasset, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Y ahí vivió su última etapa de su vida, hasta los 58 años, como el hermano universal en medio de los tuaregs. De hecho, murió asesinado por un intento de robo fallido, pues le querían despojar de su tesoro. Escuchaban que tenía un tesoro, pero no se daban cuenta los asaltantes de que su tesoro pues era la Eucaristía, porque ahí pasó muchas horas delante de la Eucaristía él solo en medio del desierto, ¿no? Y era, pues eso, adoración y amor al Sagrado Corazón de Jesús, y dejarse penetrar por el Sagrado Corazón. Y soñaba con fundar una congregación de religiosos, que nunca lo realizó en su vida, pero se inspiró algo que después serían los hermanitos de Jesús o los pequeños hermanos. Y en sus constituciones o en su regla ponía: para seguir e imitar a Jesús en la vida oculta de Nazaret, habitar a los pies de Jesús, presente en el sacramento de la Eucaristía, y vivir en países de misión, dispuestos incluso a dar la vida como mártires. En realidad no lo mataron por la fe, entonces no es un mártir, fue por robarle, pero es un poco misterioso cómo él dio su vida y parece como que hubiera sido, parecería como en vano, pero no es así, porque sabemos que la santidad es la que alimenta la vida de la Iglesia. Claro, de este testimonio difícilmente imitable no es que nos vayamos a proponer seguir sus pasos en la parte pues, que no es lo que nos toca, sino que nos quedamos con esa actitud que también recomendó Claudio María de la Colombier y Santa Margarita de Alacoque, el olvido de sí mismo, como una condición para poner al Sagrado Corazón de Jesús en el centro de nuestras vidas y para así alcanzar un amor más perfecto. De hecho, en el encuentro que tuvimos con las de Barcelona, el lema era una frase de Santa Margarita que decía: olvídate de ti mismo y entrégate a Él, y Él tendrá cuenta y cuidado de ti. Cuanto más pobres y más vacíos nos descubrimos, más pecadores, más heridos, más necesitados, mejor nos disponemos a recibir el don de la gracia. Un poco lo que decimos en el canto Más de ti, menos de mí, ¿no? Más de ti, menos de mí. Francesc Torralba concluye en el epílogo de su libro sobre la humildad: la persona humilde pone su ser en cuestión y se desnuda. Renuncia a sí misma para acceder a la humildad. Para acceder a la humanidad significa desasirse de uno mismo para acoger y reconocer a quien te ha dado el ser. Bueno, hay diversas ocasiones en nuestra vida en que posiblemente hemos experimentado nuestra fragilidad, nuestros límites, nuestra pequeñez espiritual. Y entonces podemos reaccionar o con rebeldía, ¿no?, cuando de repente nos sentimos más limitados, o con agradecimiento. Y podemos convertirnos o en unos resentidos existenciales o en unos afortunados. Pobres, pero afortunados. Somos polvo, pero polvo enamorado, ¿no? Y él concluye: la humildad es, en definitiva, la capacidad de saber aceptar lo que no depende de nosotros con agradecimiento. Es la virtud receptiva del regalo no merecido y sin embargo dado. Y no es otra cosa que una forma de pobreza espiritual.
Esta es mi reflexión. Si queréis ahora termino haciendo una oración que compuso el padre Ignacio Larrañaga, el fundador de los grupos de oración y vida. Y luego vamos a hacer eso, vamos a hacer talleres. Talleres en los que yo os propongo que veamos cómo nos unimos al yugo de Cristo. La palabra cónyuge viene también del yugo, que es llevar juntos el yugo, pero yo pienso que el yugo más grande es eso, el convivir con nuestra pareja, el educar a nuestros hijos y el tratar de vivir con humildad esos aspectos que nosotros no controlamos y que tenemos que imitar a Jesús. En su mirada, el primer taller va a ser sobre la mirada de Cristo, y los talleres tienen un cuento, tenéis que leer juntos el cuento a los que os toque, y luego tiene 3 reflexiones, 3 preguntas, para tener de un corazón manso y humilde como el de Jesús, que implica aprender a ver con los ojos de Jesús. Y a la luz de este cuento, pues bueno, a ver qué reflexiones podemos hacer. Un segundo taller que dice de un corazón egoísta a un corazón generoso. Para tener un corazón, aprender a servir, a estar atento a las necesidades de los demás. Y esto está tomado de un cuento de Juan Pablo I en Ilustrísimos Señores, en la carta que le escribe a Dante Alighieri, ¿no? Y un tercer cuento que se llama Los clavos en la puerta, que es para cómo pasamos de un corazón a lo mejor resentido o herido a un corazón que perdona y acepta el perdón. Entonces, vamos a dejar también al Espíritu Santo que reparta, porque va a ser, o sea, tomáis 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a hacer 1, 2, 3, así, y taller 1, taller 2, taller 3. Hacemos entonces primero el taller, no, primero la oración y luego los talleres, y nos dicen, y mientras nos dicen dónde vamos a... Entonces, hacemos la oración final del padre Ignacio Larrañaga. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen, de que todos me quieran. Mi corazón es soberbio, dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. No puedo perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros. Hago lo que no quiero, ten piedad, Señor. Dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia de poder con tranquilidad criticarme a mí mismo. La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás, con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso y humilde, paciente y bueno. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, que así sea.